¿Les parece hablar del Congreso Panamericano? Vamos. Nati, vos Vamos para allá. lo estuviste viendo así de fuera, un Sí. poquito. Sí. ¿Cómo lo viste? A ver, Ahí podemos ver la foto familiar mientras estamos... muchas reuniones al mismo tiempo, casi como esa película de todos al mismo Literal. tiempo. Bueno, todo eso estuvo ocurriendo en 7 días. Hay gente muy agotada en este momento, Sí. internacionales y nacionales. Y bueno, un lindo encuentro para ver qué carajo vamos a hacer con todo esto que nos está pasando. ¿Qué puede ser eso después? ¿Cuál es la hoja de ruta que sale de eso después? Bueno, ahí eso no, creo que no podemos decir mucho sobre eso, pero sí podemos decir sobre quiénes estuvieron, cuáles eran sus perfiles, por qué era importante verlos. Y ahí nos podés contar vos, Agus, que estuviste además entrevistando a todas esas personas, esos personajes y personas. Sí, creo que fue muy interesante lo que sucedió en Montevideo la semana pasada. Estaba también el Congreso de Partidos Progresistas que organizaba la FES. Los días previos al Congreso Panamericano, ahí lo que tenemos en pantalla es la foto familiar. Con el Palacio Legislativo detrás, En el Palacio ¿no? Legislativo, nosotros estábamos ahí después de cubrir, eso fue luego de cubrir el lanzamiento, la apertura con la presidenta Carolina Cose, con distintas autoridades parlamentarias de nuestro país y distintos parlamentarios, porque era eso, un encuentro sobre todo de parlamentarios y militantes progresistas de América Latina, más de 150 invitados de 15 países distintos. Era el tercer encuentro, como nos contaba David el lunes pasado, con esta impronta de, bueno, necesitamos organizarnos, no tenemos más, ahí nos encuentra en un momento de gran disgregación de la región, en la que las últimas 7 elecciones las ganaron los candidatos de Donald Trump, o las ganaron los candidatos de Donald Trump, pero salvo, y se mantiene en realidad el proceso de la cuarta transformación mexicana, con Claudia Sheinbaum en la cabeza, Lula da Silva, que va por su 4ª reelección, y Uruguay. Haciendo lo que puede. Haciendo lo que puede. Y nadando en dulce, nadando de, en dulce de leche. leche. En un dulce de leche bastante oscuro. La idea era medio esto. quemado. Sí, la idea Sí. es que esto es América. Ahí, si querés pasarlo, Chucky, nomás, lo que vemos es a Humberto Costa, el secretario de Internacionales del Partido del Trabajo, del Partido de los Dos Trabajadores de Brasil, que hablaba del peligro que enfrentan las elecciones brasileras. Lula hoy anunció que después de hablar con Donald Trump iban a haber avances con respecto a las tarifazos y demás, pero hay una injerencia clara de este eje Honduras, Argentina, Estados Unidos, Tel Aviv, con respecto a las elecciones y a la soberanía latinoamericana. De eso se trataba el encuentro. Creo que podemos hablar después, vamos a hablar capaz el lunes que viene mucho más en detalle y con un informe más acabado, pero me parece que no podíamos dejar de hablar de la cobertura y del esfuerzo que hicimos. Vayan a nuestro YouTube, está Carolina Rangel, la secretaria de Morena, la entrevistamos luego del evento en el Teatro Solís. Estuvimos también con Mafe Carrascal, que es diputada colombiana. Algo clave que me quedó de la charla con Mafer es con Mafe. Que ella nos planteaba, sobre todo en este momento que en Colombia están en ciernes el proceso de regresión, de retroceso de la Espriela. Nos decía, nos reunimos acá para aunar creatividad, para intentar ser creativos entre todos, porque la única forma de combatir el fascismo que está creciendo es inventando cosas nuevas. Agarrando lo que aprendimos, por eso los testimonios del proceso mexicano que está siendo exitoso, tiene mucha popularidad, en la elección brasilera, Uruguay aportando lo que puede, también otras experiencias, que luego perdieron el gobierno, pero que en algunos casos fueron exitosas, como Colombia, aportando, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo combatimos estas mentiras en las redes sociales? ¿Cómo combatimos la violencia en las calles? Un encuentro muy interesante, para no descuidarnos, sobre todo nosotros, que acá parece que estamos en un oasis difícil, que se nota que no es sencillo, también van a llegar
acá, estas formas. Y Sí, un poco Mafe nos decía, vengo del futuro, es horrible, chiquilines. igual así, me parece que también habían temas que son como más permanentes en el tiempo, ¿no? Entonces se tocó, el Congreso Panamericano tocó cuestiones que, bueno, que son primero centrales en la agenda de desorden internacional y que también son tópicos que han estado muy violentados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Soberanía, integración Tal cual. regional, multilateralismo. Y también me parece que hay como una claridad, por decirlo de alguna manera, de que hay amenazas que están llegando en distintos envases, ¿no? Y esto, Bueno. el peso que tienen los algoritmos, la inteligencia artificial, eso estuvo presente en el Congreso Panamericano Sí. y creo que hay mucha claridad de que eso, de que a través de esos envases está llegando la ultraderecha y que a través de esos envases también está llegando los atentados contra la soberanía, ¿no? ¿Cuál? Sí, la necesidad de protegerla. O sea, algo que recalcaban, por ejemplo, también desde Brasil es el programa de Lula o la campaña de Lula el año pasado o la vez pasada se trataba de la democracia y la defensa de la democracia por lo que había representado Bolsonaro durante su mandato. Y ahora lo que busca Brasil y lo que nombra muchas veces en el documento de lanzamiento de campaña de Lula es esta soberanía y la necesidad de dejar de relegarla a una capacidad externa o a que capaz en una de esas Estados Unidos no decide ponerle la bota arriba a América Latina. A mí tengo muchas cosas para decir realmente sobre el tema porque se habló mucho de la soberanía económica, o sea, de todos los tipos de soberanía, de la soberanía económica, de cómo es necesario. Pacha Sánchez hablaba, el secretario de Presidencia, de cómo se gastan miles de millones de dólares en la industria armamentística y no se redirige ese dinero a solucionarle la vida a la gente y cómo priorizamos otras cosas con respecto a a solucionarle económicamente y a distribuir realmente lo que es la economía. Sí, En lugar de educación, eso, salud, vivienda. Bien. exacto. Sí. Y fue un poco raro, la verdad, quiero decirles, porque lo tengo que decir, porque hubo muchas contradicciones, porque la intervención de Boric fue contradictoria. Él fue muy enfático en decir, hay que abandonar las medias tintas y hay que dejar de tenerle miedo a ser tibio. Dejó el gobierno hace un año. Y ahora lo gobierna el hijo bobo de Pinochet. Entonces, hay un poco en lo que no me vienen a tirar postas Tal cual. los que perdieron. No, y en ese sentido me parece algo muy Pasó importante. lo mismo con Kicillof, Bueno, que también. no nombró a Cristina Libre. Sí, sí, Hizo toda una locución sí. sin nombrar que la principal dirigente política de este continente, La que le junta votos. la que le junta votos, porque hasta ahora es la que junta votos, se podrán equivocar, no nos queremos meter en la interna peronista, todo bien, Ya llegaremos. ya ahí en algún llegaremos a momento. este lugar, pero la realidad es que es la que junta votos y está proscripta, con lo que implica Sí. la proscripción política en el movimiento peronista. No, y otra cosa que me parece muy, muy importante con esto que decía Sánchez es la importancia que nunca la dejaremos de ver con cierto recelo, porque bueno, ya conocemos la historia de tener a representantes de los Estados Unidos. Digo el recelo porque bueno, no es la primera vez que han venido con muy buenas intenciones y después llegan los demócratas al gobierno y te hacen golpes con buenos modos. De todas formas, es muy interesante que quienes vinieron en realidad son representantes de minorías, están vinculados al progresismo o a los demócratas socialistas de Estados Unidos, que están avanzando como respuesta al corrimiento hacia la extrema derecha y el fascismo del Partido Republicano. Y en ese sentido, bueno, es muy pertinente esto de se invierten miles de millones de dólares en armas. Sobre todo cuando ese es el país en el que no tiene educación pública, no tiene salud pública. No tiene... Nada tienen. Claro. Claro.
Yo me quedo con un par de comentarios para compartir. Ustedes lo vieron más desde adentro, yo lo vi más desde afuera. A mí me parece que ningún proceso está libre de contradicciones, y también, que encontrarse y articular entre izquierdas y progresismos es muy importante, poner en común las agendas es muy importante, poner en común los diagnósticos cuando se está a la defensiva y aguantando el mostrador, en la mayor parte de los países es muy importante. Ahora, no se puede quedar solamente en eso, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Es lo que a mí me parece que hay que repreguntar eso, ¿no? Claro. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo se va a responder? ¿Qué articulaciones se van a priorizar? ¿Cómo se articula con otros espacios en el pasado que también eran parte de una coordinación de izquierda y de partidos políticos de izquierda? Pero bueno, no dejo de saludar que son los partidos encontrándose, son las fuerzas políticas, son las organizaciones que hacen posible la política también en estos países, y ojalá que esto sea un escalón más en profundizar y en articular y organizar respuestas verdaderas y respuestas que pueden tener esa capacidad, esa vocación de nuevo, valga la redundancia, de responder a lo que estamos viendo hoy en la región. Sí, tal cual. Bueno, ya veremos. La semana que viene lo seguiremos más en profundidad porque hay mucha tela que cortar. Voy a pasar rápidamente contanos del pelado. Antes de entrar. Poneme esa foto porque es preciosa. Bueno, los que tomaban lágrimas de zurdo en tacita, ahí lo vemos. Fernando Cerimedo, ¿quién es? Vamos a hacerlo muy